Cuando yo estoy en quirófano y tengo al paciente delante de mí, lo que menos pienso es en el paciente. Dicho así suena duro, pero detrás de esta frase hay una de las formas más exigentes de entender la medicina. El número uno del mundo, pero a años luz de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, el que más hace en Estados Unidos hace 15 al día de cáncer de pulmón. Nosotros hacemos 150. Y en España el que más hace 3 o 4 al día, como mucho. Y justo al lado había una madre que me estaba mirando y tenía un bebé en manos, ¿sabes? Y yo estaba viendo al otro hijo, que lo íbamos a operar, creo que era el hijo. Y me dijo, ¿quieres llevarte a mi hijo para Europa? Ay, Te lo doy. ay. Pero yo me quedé por la... Yo, me lo estaba diciendo en serio. 30 años, robots operados. Respirar, un gesto tan automático que solo pensamos en él cuando se vuelve difícil. Hay personas que dedican su vida entera a que eso no ocurra, a garantizar que incluso en los lugares más remotos del mundo alguien pueda volver a llenar sus pulmones de aire. Hoy en el podcast de Mundiario conversamos con uno de esos nombres que han cambiado la historia reciente de la medicina. Diego González Rivas es cirujano torácico, pero también es pionero, explorador, creador de caminos nuevos donde antes solo había protocolos antiguos. Es el médico que ha operado en más países del mundo, ha enseñado a miles y, lo más importante, ha demostrado que innovar no es solo una cuestión de técnica, sino de convicción. En este episodio hablaremos de decisiones que cambian vidas, de tecnología que cruza continentes, de hospitales sin recursos y de robots de última generación. Hablaremos sobre todo de humanidad, porque la medicina que avanza también debe recordar para quién avanza. Hoy tenemos con nosotros en el podcast de Mundiario a Diego González Rivas. Muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda para estar con nosotros. Diego, bienvenido. Un placer. Antes de hablar de técnicas, de países, de tecnología, quiero empezar por algo más esencial. Cuando estás en un quirófano, cuando tienes a un paciente encima de la mesa, después de todo lo que has visto de guerras, de pobreza, de quirófanos improvisados, de hospitales de última tecnología, ¿qué es lo que ves en esa persona? ¿Un pulmón, una técnica o una vida que confía en ti? Pues mira, cuando yo estoy en quirófano y tengo al paciente delante de mí, lo que menos pienso es en el paciente. No puedo pensar en la persona. Yo me concentro en un acto técnico. El paciente es antes y después, porque no me gusta nunca, cuando hago una cirugía, sobre todo si es compleja, que tenga una influencia emotiva sobre el estado del paciente, ¿vale? Porque eso podría condicionar tu acto quirúrgico, como cuando dicen que no se recomienda que operes a tu madre o a tu padre, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Porque sabes que hay una persona y ante una complicación o algo, pensar en la persona o en el drama que hay detrás te puede influir. Entonces yo, en el momento que el paciente entra al quirófano y es anestesiado y yo comienzo el acto quirúrgico, para mí es un acto técnico. Lo único que quiero es sacar ese tumor o solucionar esa cirugía. No pienso en el paciente para nada. Y cuando salgo de quirófano ya vuelve a ser el paciente nuevo y ya vuelve la emotividad, el afecto, el cariño, y eso es muy importante, la empatía que hay que establecer desde el principio hasta el final. Pero el acto técnico en sí es puramente técnico y creo que es como debe ser en toda cirugía. De empatía hablaremos después porque a ti te caracteriza, eres uno de tus rasgos más característicos, la empatía, pero vamos a ir al principio, a donde naciste, en La Coruña, aquí en esta ciudad, una ciudad de mar, de cambios constantes. ¿Qué escena de tu infancia sientes que explica mejor el Diego de hoy? Pues mira, yo recuerdo una infancia muy feliz, con una familia muy unida, he tenido la suerte de tener una familia muy unida, muy cariñosa, no ha habido dramas, no ha habido problemas familiares, que eso creo que es importante, que condicionó mi infancia. Y recuerdo una infancia pues muy querido, muy arropado por toda mi familia, mis tías, mis abuelos, mis padres. Eh, y entonces yo creo que esa felicidad que yo veía, pues la he traducido, o sea, la he aplicado a ayudar a mis pacientes a lo largo de los años. Mi madre era enfermera, entonces como era enfermera yo veía que ella curaba, que ella ayudaba, que ella iba al hospital, los pacientes estaban mal y ella mejoraba su calidad de vida.
y eso fue lo que me animó a estudiar medicina. Ujú. Al principio no sabía muy bien qué tipo de especialidad, lo que yo tenía claro que quería ser cirujano, pero no supe muy bien hasta muy adelante lo... Quizás eso que cuentas de tu madre, esos momentos que tú pasabas con ella en el hospital, fue para ti ese primer momento, ese primer contacto con la enfermedad, con la fragilidad humana. Ujú. Quizás fue ese Sí, momento. sí, 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 porque yo iba a los hospitales y lo veía como un sitio especial. En el momento que yo entraba por la puerta del hospital, la atmósfera del hospital me fascinaba, no Ujú. sé por qué. Era como ese silencio, esa educación, ¿no? De que, ¿sabes? No hay una voz más alta que otra, la gente trabaja con un mismo objetivo, que es ayudar a los demás. No sé, esa atmósfera me hacía pensar, ¿no? De que ese era un lugar mágico, Ujú. especial, que ahí sucedían cosas, ¿no? Y entonces, pues, veía a mi madre, cómo trataba a los pacientes, cómo les ayudaba y veía que era una posibilidad de mejorar, ¿no? Intuías que ese podía ser tu camino. Sí, 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 desde el primer Lo tuviste momento. claro. Sí, sí, sí. Yo iba con mi madre y yo sabía que yo quería ser médico o sanitario, quería estar en ese mundo. Mm. ¿Hubo quien reforzó esa idea tuya de querer estar en ese mundo? ¿O incluso alguien que la frenara? O... Sí, yo tenía un tío político, bueno, sí, era como el hijastro de una tía mía, que era un cirujano muy conocido en Coruña, y entonces me fascinaba mucho lo que hacía y me llevaba a veces a la consulta con él, iba, y eso fue lo que yo creo que me animó a la cirugía, ¿no? Ujú. Entre otras cosas. Entre ella y mi madre, pues me inculcaron esa vocación por ayudar a los demás y por hacer cirugía, sobre todo él. Sobre todo cirugía. Para cerrar este inicio de tu vida, si eligieras una sola imagen que ayude a entender por qué hoy sigues sin parar, ¿cuál sería? Pues porque soy inquieto, soy una persona inquieta, entonces necesito dar explicación a todo, ¿eh? Ujú. Hubo una charla que me marcó hace muchos años de una persona que se llama Simon Sinek, Ujú. se llama The Golden Circle. El círculo Esa dorado. charla me impactó porque él, ¿no?, explicaba, yo a veces no sabía por qué yo me preguntaba tanto las cosas, ¿no? Porque continuamente estaba buscando el por qué. Ujú. Y entonces esa charla me hizo entender cuál era mi forma de pensar y por qué yo era así. Porque él decía que por qué unas empresas triunfan, otras no, unas marcas triunfan y otras no, porque Apple tiene más seguidores que Microsoft, y si es el mismo ordenador, ¿no? Es Ujú. porque se preguntaron por qué suceden las cosas, no cómo ni cuándo, sino preguntarse por qué suceden las cosas, buscar el origen de las situaciones. Y Ujú. entonces yo siempre me gustó eso, preguntarme por qué suceden las cosas y por qué yo tenía esa sensación de querer ayudar, ¿no? Y fue porque me di cuenta, porque era una persona inquieta y necesitaba estar haciendo cosas para mejorar continuamente. Es decir, el cambio, darme cuenta de que cuando llegas a algo funciona, pero necesitas cambiar, necesitas Ujú. mejorar, siempre hay una posibilidad de mejorar. Y el porqué yo llegaba a analizar, ¿por qué no estoy yo ahora cómodo con esto? No, no, porque hay una forma de hacerlo mejor, pues ahí quiero ir yo. Ese fue el Y tiempo. esa inquietud además se convirtió en compromiso con los años, obviamente. Mm. Tú empezaste en la sanidad pública española. ¿Qué valores guardas, qué llevas contigo hoy de esta sanidad pública por el mundo? Hombre, la verdad es que la sanidad pública española es una sanidad pública ejemplar, el modelo en sí es ejemplar, pero yo siempre he dicho que tiene muchas cosas que mejorar, sobre todo cuando tratamos de incentivar a la gente, ¿no? Que es lo que creo que falta, Ujú. motivar más a las personas para que funcionen mejor. El modelo es excepcional, es el ideal, pero no funciona como debería porque yo creo que la gente no está motivada y no está bien pagada y no está remunerada como debe de estarlo. Entonces yo creo que ahí se puede trabajar mucho más y funcionaría muchísimo mejor. Pero eso era lo que me fascinaba a mí, ¿no? Y sobre todo cuando empecé a viajar y empecé a ver el mundo, cómo funcionaba, que me di cuenta de que, claro, aquí las personas en España nadie se muere por no tener dinero. Es cierto que puede funcionar mejor o peor, pero al final todo el mundo Ujú. tiene un acceso a una sanidad. Y cuando yo viajaba por el mundo y veía que otros países, pues la situación era muy delicada, si no tenías Ujú. dinero a lo mejor te morías.
ahí me he dado cuenta de lo que tenemos aquí, ¿no? Del valor que tenemos aquí. Entonces yo creo que cuando estuve en la sanidad pública valoré mucho eso, que cualquier persona se podía trasplantar, por ejemplo. Si una persona pues, sin ningún tipo de recursos lo podían trasplantar, que es algo tremendamente costoso, y nosotros hacíamos trasplante pulmonar a gente sin recursos muchas veces, que no tenían nada. O sea, y esa persona pues entraba en un proceso de meses con unos costes inimaginables y esa persona podía vivir, cosa que en cualquier otro país una persona que necesita esa situación, ese trasplante, no podría, No podría. no podría, pero vamos, ni Ujú, pagar un día de tratamiento, ¿no? ujú. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gustó de la sanidad pública española, ¿no? Esa accesibilidad a todo el mundo y que la gente esté tranquila porque no va a morir por eso. Ujú. Hablabas antes de que quieres siempre mejorar y que hay posibilidad de mejorar y tú lo buscas. ¿No? Cuando estabas en la sanidad pública, ¿qué te incomodaba o qué pensabas que se podía mejorar de la cirugía torácica tradicional? Pues mira, lo primero que me molestaba, no es que me molestara, lo primero que sabía que podía cambiar era el abordaje. Yo cuando empecé la cirugía, la especialidad, hacíamos la cirugía abierta, la toracotomía, que es súper agresivo, y yo veía que los postoperatorios eran tremendos, durísimos, los pacientes, me acuerdo de guardia, me llamaban a las 3 de la mañana que estaba muriéndose de dolor, o que había hecho una neumonía porque no podía respirar, bueno, muchas complicaciones. Y yo sabía que eso tenía que cambiar. Y por eso me fui a Estados Unidos, aprendí la vídeo y ahí emprendí un camino hasta hoy, hasta el día de hoy. Eso, Diego, fue en 2006, En 2006, sí, que 2000. hablabas cuando hiciste el discurso, cuando te investiron honoris causa, lo contabas además Mm, como una anécdota comparándote con Matrix, ujú, una escena de Matrix. ujú. Cuéntanos ese momento, esa decisión que Sí, decides. eso fue pues como una intuición, ¿no? Yo acabé la especialidad, empecé a hacer cirugía abierta, como se hacía en aquel momento. Nadie hacía vídeo en España prácticamente. En Sevilla hacían algo, pero poco. Ujú, Y, y yo me di cuenta de que había que cambiar. Entonces me empecé a interesar en la literatura médica y vi que en Estados Unidos ujú. hacían videocirugía. Y había dos centros muy top y yo quería aprender de ellos. Entonces, yo siempre una filosofía que tengo siempre es rodearte de los mejores, es fundamental, y aprender de ellos. Entonces yo busqué los mejores y me fui con ellos a Estados Unidos. Y ahí me di cuenta que se podía hacer la misma cirugía mucho menos invasiva. En vez de abrir una incisión enorme, hacer 4 cortes Ujú, pequeñitos. ujú. Y eso era como ciencia ficción para mí en aquel momento, era como irreal. Como, pues, yo quería verlo. Entonces estuve allí, me formé con ellos, lo aprendí, volví a España, lo puse en práctica y ahí me di cuenta que había un camino por ahí, ¿no? Me fascinó, éramos los primeros que hacíamos eso con Sevilla, en Europa poca gente lo hacía, volví a Estados Unidos, aprendí con otros, bueno, al final descubrí un equipo que hacía dos, los fui a ver, eso era ya como, vamos, el futuro, y cuando volví a España empecé a poner, fuimos los primeros de Europa en hacer dos incisiones. Dos incisiones no lo hacía nadie. Y estamos hablando del año 2008, 8. cuando empecé a hacer dos incisiones. Y ahí fue cuando empecé a hacer dos y vi que si seguía por aquí y si ponía todo en la misma dirección, veía mejor y bueno, yo me inquieto, volvemos a la inquietud, pues dije, esto hay que cambiarlo, por aquí podemos ir. Y entonces en junio del 2010 hice la primera cirugía del mundo con una sola incisión. Te acuerdas perfectamente de ese día Hombre, me y del acuerdo, vamos, me paciente acuerdo del paciente, me acuerdo de las conversaciones, me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo lo que pasó ese día, los momentos previos, todo. Ujú. Yo ya llevaba tiempo planeándolo, ¿eh? De hecho, habíamos ido a lo experimental, cuando hacíamos los cursos con dos incisiones, yo ya había probado con una, en el modelo animal, bueno, yo llevaba mucho tiempo planificando, pero no sabía cuándo dar el paso. Ajá. Sobre todo porque también teníamos un jefe, pues, que no era fácil, ¿no? Tratar con él. Entonces yo tenía como ese cierto miedo a dar el paso, ¿no? Sabía que lo podía hacer, pero en el momento ¿Te atreviste? Y lo me diste. atreví. Sí, que Y ya, bueno, eso es pues otra de tus características también. sí, porque sabía que eso tenía que llegar, no podía demorarlo Porque más. es que no solo, además, no solo trajiste esta técnica de Estados Unidos, sino que la mejoraste. Claro, la mejoramos, pasamos de 2 a 1, lo hicimos menos invasivo. Ujú. Y entonces ahí ya comenzó una nueva etapa a nivel mundial, o sea, Totalmente. Desde aquí, desde La Coruña. desde La Coruña, claro. Y bueno, pues hubo muchísimo, como ya sabes, muchísima restricción, Claro, porque efectivamente tú llegaste, lo aplicaste, lo mejoraste, claro. pero lo que pasa muchas veces ante la Ujú, incertidumbre, ante las cosas nuevas, hace la resistencia ujú. y tú la encontraste. Claro, eso es algo,
que sucede en todas las profesiones y mucho en medicina a lo largo de la historia. Toda innovación va acompañada de una restricción y de un rechazo. Eso es muy típico. Ha pasado en la historia de la medicina, si tú ves desde Semmelweis, todos los pioneros han tenido rechazo. Incluso mis maestros en Estados Unidos fueron criticados durante muchos años, el doctor McKenna, por hacer vídeo, cuando hoy es la técnica estándar. Pero los grandes cirujanos de su época, Ginsberg, Pairolero, que eran los grandes cirujanos nombres americanos y de cirugía abierta, cuando empezó McKenna y Roviaro a hacer vídeo cirugía, fueron criticados ellos. Sí, sí. Que era una locura lo que hacían, cómo iban a operar por incisiones pequeñas, que eso era un sacrilegio, que era una barbaridad. Y muchos años tuvieron que luchar contra eso. Contra eso. Y de hecho mucha gente que a ti te ha criticado o a ti te ha puesto obstáculos, ahora practica esa técnica. Sí, muchísimas. Yo siempre cuento una anécdota muy curiosa. Cuando yo hice los primeros casos, lo mandé a publicar, la técnica, al American Journal, al JTCVS, que es el journal de cirugía torácica más importante del mundo. Prestigioso. Sí. Y yo lo mandé porque era algo novedoso y tal. Y vino rechazado el paper. Lo rechazaron. Tenía 3 revisores que rechazaron el paper. Esto no es interesante, esto no sé qué, tal. Bueno, esos 3 revisores, que eran 3 nombres top mundiales, hoy en día son cirujanos importantes. Amigos míos. Y para ti eso entiendo que es... Claro. Luego yo el paper lo mandé a otro journal y fue aceptado. Y hoy en día es una de las publicaciones más citadas del mundo. Pero fíjate, esto también ocurrió cuando en aquella época yo fui a operar a Sudáfrica y fui al hospital de Barnard, Chris Barnard, que fue el cirujano que hizo el primer trasplante cardíaco de la historia. Bueno, el equipo de Barnard me contó, porque yo les conté mi historia, que a ellos les pasó igual. Cuando Barnard mandó a publicar el primer trasplante cardíaco, fue rechazado en los journals. Y luego fue aceptado en el New England Journal. Imagínate el cambio. Entonces es normal. A veces el mundo tarda en entender, ¿no? lo que ya es real. Bueno, es normal. Y con esta técnica has cruzado fronteras y llegas a China. ¿Cómo llegas a China? Claro, luego hubo ahí, bueno, pues hubo unos años de lucha, como ya sabes, aquí, de restricción. Nosotros decidimos crear, con Mercedes y Ricardo, la unidad de cirugía mínimamente invasiva para poder tener libertad y operar, porque en la pública, claro, nuestro jefe no lo apoyaba, había una guerra y tal. Creamos la unidad y ahí pudimos desarrollar la técnica más a gusto, más tranquilos, pero durante todo ese tiempo fue un periodo de años de mucha crítica, mucha lucha, muchos problemas. Y bueno, yo conseguí superarlo. Ellos te apoyaban, Sí, Mercedes y Ricardo, sí. entiendo que... Todo el equipo. todo el Yo equipo... tuve la suerte que todo el equipo se unió a mí. Entonces eso fue lo que me dio fuerza, ¿no? Y bueno, pues esos fueron años malos, pero yo lo veo con muy buena... O sea, es decir, yo no soy nada rencoroso en la vida, jamás, porque yo creo que vivir con rencor es lo peor que hay. Creo que eso te hace mala persona al final. O sea, vivir con rencor y aparte que te hace daño, ¿no? Entonces yo no soy nada rencoroso, nunca lo he sido. Me puedo enfadar un momento, un día, y al día siguiente ya se me pasó. Entonces, yo, por ejemplo, con todo lo que pasé con mi ex jefe y tal, yo a día de hoy es que le guardo cariño, o sea, le deseo lo mejor y hasta le agradezco lo que pasó, porque gracias a él lo hice. Claro. Eso fue un estímulo para mí, para yo superarme. Estoy seguro de que si no hubiera tenido todo ese proceso ahí tan duro, no hubiera sido la persona que soy hoy. Seguro. Esto te lo escuché muchas veces decir y además me gusta mucho ese mensaje que mandas también a la gente joven, sobre todo, que cuando se encuentra con un obstáculo, como ha sido tu caso, Sí, que hay que luchar. Que hay que luchar, claro, porque es la manera de... Sí, o sea, la vida es una lucha. La vida es una... Y yo vi los obstáculos como oportunidades, claro, no como problemas. No, al principio los veía como problemas y veía que no iba a ningún lado. O sea, ¿de qué valía yo irme a casa a llorar? O ¿de qué valía yo decir, bueno, pero dejo todo? ¿De qué valía eso? Entonces, esos problemas no tenían ningún valor para mí. Sin embargo, yo pensé, esto es algo, esto es una oportunidad para mí, para demostrar al mundo que funciona. Porque yo creía ciegamente en ello. Entonces, esto es una oportunidad para yo demostrar que funciona. Así que vamos a ir a por todas. Empecé a moverme, empezaron a llamar de todos lados, organizamos un primer congreso. Claro, yo al principio traía cirujanos aquí, venían grupitos muy pequeñitos, pero claro, veíamos 3 o 4 pacientes, porque el volumen era el que era, ¿no? Aquí.
Pero sin embargo en Hong Kong hicimos un congreso, el primero del mundo, vinieron muchos cirujanos de toda Asia, les fascinó la técnica a todo el mundo y los de Shanghái me contactaron. Me dijeron, oye, queremos que vengas a nuestro hospital y tal, queremos aprender esta técnica. Y yo fui y claro, me encontré algo inimaginable. Y dije, esto es increíble. Aquí hacían 30 casos al día, 30. En aquel entonces. Entonces, Estamos, situémonos, estamos hablando del año 2012. 2012. Y entonces yo fui y les enseñé la técnica. Mi gran virtud en ese momento fue que yo estaba entusiasmado, bueno, sigo entusiasmado, pero que yo estaba tan entusiasmado que les enseñé todo, me paraba, tal, mira, es que esto tal, yo estaba emocionado. Y ellos, claro, no se lo esperaban, que yo mostrara todas mis cartas. Fueses tan generoso, Claro, digamos. En ese se sentido. quedaron como así, hostia, que viene aquí, les enseña todo. Me fui y ellos me llamaron, porque los chinos son, aparte que son los top mundiales en todo, son súper agradecidos. Si tú les das 5, te devuelven 20. Es decir, es gente muy agradecida. Ujú. Les valora mucho que alguien les enseñe, que alguien les separe, que alguien les ayude. Te van a ayudar por el doble ellos. Y que es me volvieron a llamar, ¿claro? Y tanto es así la generosidad de ellos que se ha montado allí el mayor centro del mundo que Claro, tú porque diriges, yo ¿no? me llamaron, volví, les enseñé más y fue cuando me propusieron, oye, ¿por qué no te quedas aquí y desde aquí al mundo y tal? Y yo pensé, la verdad es que si aquí podemos hacer 30 casos al día, que era el centro más grande del mundo, en Estados Unidos hacían 10, Ujú. que era el más grande, imagínate. Y yo decía, joder, es que sea, en vez de llevarnos a Coruña, que hago 2 casos y tengo allí que andar con problemas y tal, vengo aquí, traigo a gente de todo el mundo aquí, van a haber muchos más casos, van a aprender más rápido, entonces así creamos el programa de cirugía importada. Ujú. Y eso empezó a crecer como una bola de nieve, o sea, empezó a venir gente de todo el mundo, China, otros hospitales se volvieron locos con la técnica que y empecé a ir por toda China enseñándola. Hasta que ya, bueno, el hospital se convirtió en el más famoso del mundo, empezó a crecer y ahora hacemos 150 al día. 150 casos al día. Es el más grande del mundo. ¿Cómo es un día con 150 casos? Pues imagínate, es un mega hospital, viene gente de todos lados a operarse allí con Uniportal. Ujú. Tenemos 25 quirófanos funcionando desde mañana a la noche sin parar. Una locura. Es Ujú. ciencia ficción. Y es la meca, es el mejor centro del mundo ahora. Lo hemos convertido en el número 1 del mundo, o sea, pero a años luz de Estados Unidos. O sea, para que te hagas una idea, el que más hace en Estados Unidos hace 15 al día de cáncer de pulmón. Nosotros hacemos 150. Y en España el que más hace 3 o 4 al día, como mucho. ¿Qué se pondría a aprender aquí de lo que se hace allí? Todo, todo. Disciplina, seriedad, mm, compromiso. No se suspende ni un solo paciente. La gente trabaja hasta que no acaba, no se va. Hay mucha competitividad entre hospitales, entonces la gente pues no, no quiere quedarse atrás. Es Ujú. tan competitivo y se preocupan tanto que quieren que vaya todo perfecto. Entonces, claro, los quirófanos funcionan, es una pasada. Es que yo a veces lo pienso y digo, es que esto es ciencia ficción. ¿Cómo puede haber 150 casos en un día y que nada falle? S- Los pacientes llegan con su analítica, su electro, todo revisado, entran, quirófano, se opera, nadie levanta la voz, se sale. Es una perfección Sí, absoluta. ciencia Es ficción una eso. pasada. Otro Es, nivel, es otro nivel. La gente cuando viene no se lo cree. claro, claro. Ha sido pionero también en cirugía robótica y de hecho hace muy poco has hecho por primera vez en la historia una cirugía torácica transcontinental. Tú estabas en Ujú. China, el paciente estaba en Bucarest, si mal no Sí. recuerdo, 8.000 Ujú. kilómetros de distancia. 8.000, sí. ¿Es el futuro eso? Ujú. Sí, es algo para el futuro. No va a reemplazar, es decir, no se va a hacer todo transcontinental, pero tendrá muchas indicaciones y muchas posibilidades, ¿eh? De enseñar, de que un cirujano con mucha experiencia pueda manejar un caso a distancia. Sí, eso fue histórico, eso fue una pasada. Ujú. De hecho, sale ahora publicado en el European Journal. Y, y lo hicimos con el Surui, que es un robot que estoy desarrollando en Shanghái, que es un robot con un brazo que despliega todo. Y eso fue un antes y un después. La primera vez que se hace en el mundo, en cirugía pulmonar. Se había hecho ya en urología, pero con varias incisiones para algo más pequeño. Ujú. Y, y era la primera vez en el mundo que se hacía uniportal también, o sea, en ninguna especialidad. Decías que los robots no van a sustituir, están para ayudar, pero o sí, sí.
Yo tengo mis dudas, ¿eh? Va esto muy rápido. Va muy rápido, ¿no? Va muy rápido. Y Sí. sobre La todo IA va muy rápido. la IA, la inteligencia Sí, artificial sí. aplicada Yo creo que en... vamos a ver en unos años, yo espero no verlo, Esperas no 30, verlo. 40. En mi carrera profesional espero no verlo, porque yo creo que en 30 años los robots operarán solos. O sea, tendrán un cirujano que los controle, siempre ahí, un técnico que esté ahí, un cirujano, que vigile por si pasa algo y tal, pero van a llegar a un momento que tengan tanta información y sean capaces de reproducir los movimientos de una manera tan perfecta que van a ser capaces de hacer una operación de principio a fin, ellos solos, estoy seguro. Igual que los coches que van solos ya. Ya, sí, sí, En sí, China sí. hay coches que van solos, en Estados Unidos. Claro, Pero van solos, no es que vayan solos por como el Tesla que va por. No, no, no. Te hablo de coches inteligentes que van por la ciudad parando los semáforos, se giran, todo, o sea, detectan todo. todo. Entonces, bueno, en el futuro Claro. no habrá conductores, yo estoy seguro. Y los robots, o sea, no tienen emociones, no tienen sentimientos, cosas que un cirujano delante de un paciente ante una operación sí tiene, sí hay tensión. ¿Dónde aparece primero esa tensión? ¿En la mente o en el cuerpo? Eh, a ver, la tensión aparece cuando hay una complicación o cuando está difícil el procedimiento, ¿no? Cuando va todo bien y tienes experiencia, no hay tensión. Ahí el robot es cuando va a aprender. Ahora un robot no es capaz de hacer eso. O sea, ahora un robot es capaz de hacer una cirugía sencilla. Yo lo he visto. Por ejemplo, imagina, tienes dos tubos, tienes que empalmarlos, ¿no? Un bronquio los tienes que empalmar y tú tienes que suturarlo, todo como una circunferencia. Vale, el robot analiza cada punto y hace la sutura perfecta, porque es algo lineal. Pero el robot de momento no es capaz de meterse a un pulmón, ver la arteria, si Claro. sangra o si se mueve. Eso no es capaz de tomar decisiones ahora. Pero porque no tiene información de momento. En un futuro va a ser capaz. La tendrá. Igual que el coche, al principio, los coches eléctricos iban solos por una línea y les iba llevando. Pero es que ahora ya son capaces de detectar un pasajero, de si alguien se cruza, si un coche viene por atrás. O sea, todo eso lo han aprendido ya. Y en la cirugía va a pasar lo mismo. Seguro, 100%. Seguro. Yo Ya lo veréis. estoy segurísima también. Segurísimo. Sí. Escuchándote, desde luego, no nos Hombre, queda es que la duda. IA es asombroso lo que hace. O sea, hay vídeos que no sabes si son reales o no. Ya, bueno, y tiene su parte peligrosa también. Claro, es otra cosa, pero hay vídeos, hay movimientos de robots bailando que son humanos. Sí. Son humanos. Hablábamos de que esa tensión evidentemente no la tienen los robots, las emociones ante un paciente sí la tiene un Ahora, humano. Ahora, ahí me das miedo, ahí me da miedo escuchar lo va a eso. tener, lo va a tener. Pero bueno, vamos a centrarnos en el ahora. Cuando una operación sale bien, que es la mayoría de las veces, ¿qué es lo que sientes cuando sales del quirófano? Pues una alegría enorme, ¿no? Pues como el caso de la chica que operamos ahora, ¿no? Que vino de Sevilla con ese tumor gigante y tal, que me contactaron en fin de año, imagínate, muriendo. Si esa chica estaba muerta, no sé si hubiera durado un mes o un poco más. Y no estaba haciendo el tumor, ya llegaba a unos límites ya que ya es inimaginable. Y yo tenía mis dudas de si lo podríamos quitar, pero le dije, hay que intentarlo. Lo único que imposible es lo que no intentas. Y de fin de año, imagínate, el de fin de año respondiendo llamadas de pacientes y tal. Y le dije, yo creo que hay que intentarlo. Y ya, el día 1 voló desde Málaga aquí, a Coruña, y el día 2 lo operamos, le quitamos todo el tumor. Coruña. Sí, le quitamos todo el tumor y está perfecta. Claro, y eso para... Estuve con ella de pie, hablando. Bueno, En 4 días se va de alta. Y para ti eso es increíble, Hombre, claro. para mí, para todos los que lo operamos. Bueno, no, claro, sí, evidentemente para Eso ellos... ese sí que es un milagro. Hay pacientes Sí. que te han cambiado la mirada, Diego. Cambiar la mirada cómo. La forma de ver la vida. Por ejemplo... Sí, claro, sí. Yo he aprendido mucho de mis pacientes a lo largo de estos años. Me han hecho ver la vida de otra manera, claro que sí. Sí, sí, sí. Sobre todo en sitios desfavorecidos. Cuando ves que la vida no vale nada y que tú vas a ir y salvas la vida, ese agradecimiento es inmenso. O sea, hubo un detalle en Sierra Leona que me dejó así muy pensativo, ¿no? Estábamos operando, estaba yo viendo a un paciente en pediátrico que íbamos a operar y justo al lado había una madre que había en habitaciones de 15 personas. Y justo al lado había una madre que me estaba mirando y tenía un bebé en manos, ¿sabes?
Y yo estaba viendo al otro hijo, que le íbamos a operar, creo que era el hijo. Y me dijo, eh, ¿quieres llevarte a mi hijo para Europa? Ay, Te lo doy. ay. Pues yo me quedé volado. Yo me lo estaba diciendo en serio. Sí, sí. Tenía un bebé en manos. Llévatelo, que le vas a dar una buena vida. Tal. Y claro, eso me impactó. ¿Sabes? Porque me estaba hablando en serio. Yo le miré a los Sí, ojos sí. y me estaba hablando en serio. De hecho, estábamos grabando un documental que saldrá y eso todo está reflejado. Porque estaban allí grabando, ese momento lo grabaron, se va a ver. Y lo vais a ver, fue muy duro, ¿no? Porque, hostia. Y yo le dije, ¿pero de verdad quieres que me lo lleve y tal? O sea, no. Y dice, sí, sí, porque yo sé que tú le vas a dar una buena vida y yo no puedo dársela, ¿no? Y lo tenía en manos al niño, bebé. Entonces, esas cosas son las que te hacen ver la vida de otra manera, de lo que vale la vida en unos sitios y en otros, ¿no? ¿Cómo gestionas esas emociones, Diego? Pues Mm, ya creo que estoy ya acostumbrado a todo eso, ¿no? Pero te emocionas, ya te quedas como tocado, ¿no? Luego lo piensas y tal, y dices, joder, es que, claro, por un lado dices, joder, imagínate, ¿no? Sí que tendría una vida mejor, pero, claro, su hijo, ¿cómo te vas a llevar a una persona, ¿no? mm, Pero bueno, si me lo ha ofrecido a mí, se lo habrá ofrecer a más gente. Entonces al final te das cuenta de lo duro que es la vida, ¿no? mm. Ahí sí que es otro mundo, no tiene nada que Y ver. hablabas hace nada, unos segundos de Milagro, el caso de esta chica de Milagro. Hay gente que te define como un ángel en la tierra, porque desde luego hay gente, o sea, has hecho casos Mm, casi imposibles, ¿no? Porque imposible es nada para ti, mm, pero que para otras personas eran inoperables. Tú les has... me gusta que dices muchas veces que tú no salvas vidas, pero sí que cambias vidas, mejoras vidas. En algunos En casos algunos sí, países en salvamos. algunos No, lo que yo dije es que en España se salvan pocas vidas. mm, Esta chica sí que es se una salva una vida. vida La salvada. mayor parte de los pacientes que opero en España no les salvo la vida. O sea, es decir, les ayudo, porque si yo no lo opero, normalmente lo opera otro. Solo estos casos que nadie quiere operar y que se van a morir si no se Sí, operan, eso sí que es una vida salvada. Pero son pocos. sí. Ahora, en África, cada vida es salvada. Porque si yo no voy allí a operarlos, Ujú, nadie los va a operar. claro. Esos 6 pacientes que operamos en Sierra Leona, si no llegamos a ir allí, se morirían. Ujú. Porque no es como en España, ¿no? Es muy distinto. Y a lo que quería ir es que, claro, esta gente luego eres Dios para ellos. Mm. ¿Cómo consigues tú no endiosarte o no creerte más que... O sea, ¿cómo gestionas también ese, esos Pero yo creo que sentimientos? es algo muy de los médicos, ¿no? Todos los médicos somos dioses para sus pacientes. Sí, Al final, bueno, sí. puede ser más o menos, pero yo considero un médico que salva a mi padre, lo voy a considerar un dios. O un médico que salve mi vida, pues si tengo un problema, imagino, no sé, un tumor en algún sitio, en la cabeza, viene un Sí. neurocirujano, me lo quita, para mí va a ser un dios. Mm, Porque me ha salvado la vida, mm, me ha dado vida, ¿no? Entonces los médicos somos dioses para los pacientes cuando les solucionas algo que puede acabar con su vida, ¿no? Y entonces yo creo que es algo muy propio de cualquier... Y es la fragilidad humana, ¿no? Que ante esa salvación, digamos, evidentemente os consideramos, sí, Ujú. seres superiores o superhéroes, como decías tú de tu madre superheroína, una superheroína. Claro. Y en los miles de casos que has visto en tu vida, pacientes que han pasado por tus manos, estoy segura también que han pasado personas muy poderosas, Mm, estoy segurísima, mm. pero en la camilla somos todos iguales, ¿no? Somos todos iguales, Y ellos también lo ven así. todos. Y por dentro somos todos iguales. Y los tumores son todos iguales, me refiero. Al pobre, al rico, no distinguen. Es decir, por tener dinero te piensas que a lo mejor vas a tener mejor pronóstico, que el tumor va a ser menos agresivo. No. O sea, al final no distingue entre clases sociales la- los tumores sobre todo, ¿no? Todos Te los cuerpos. toca y yo he operado gente muy poderosa que he abierto y no se puede quitar. Se va a morir porque no hay posibilidad de hacer nada, ¿no? Tumores extendidos o sea que al final, por eso digo yo que lo más importante es la salud. Tener salud, el dinero al final te ayuda, pero créeme, si tienes salud es un tesoro. Cuánta gente con tanto dinero que se ha muerto por nada.
nada. O sea, mira Steve Jobs, pues mira, ¿no? Sí, Todo el dinero del mundo y vino un cáncer que lo fulminó, a pesar de los mejores tratamientos. Por lo tanto, al final, lo que importa es tener salud, ser feliz. Y el dinero ayuda, pero para mí no es lo más importante. Por supuesto que no. Es que si totalmente. el dinero fuera importante, solo serían felices los ricos. Sí, y no es así. Claro. Y son más felices la gente que tiene menos dinero, creo yo. Creo que tener mucho dinero te hace más infeliz, te hace más exigente con tu vida. Tienes una vida muy buena, pero es que la felicidad no es eso. Yo lo veo cuando voy a África. La felicidad no consiste en vivir bien. La felicidad consiste en que necesites muy poquito para estar bien, ¿no? Es decir, Sí. si tú te levantas, tienes afecto de tu familia, tienes salud, puedes caminar, puedes correr, puedes hacer deporte, puedes hacer cosas, eso te puede dar una felicidad. Tienes afecto, tienes que no te hace falta tener un supercoche o viarte unos viajes increíbles, ¿no? Porque al final, cuando llegas, te metes en esa vida de lujos, llega un momento que no lo valoras, lo ves como algo normal, entonces necesitas otras cosas. Y yo he visto que la gente que tiene menos dinero es la más feliz, porque Lo has visto, lo he sí. visto, Y a que ti, si teniendo salud, la gente más infeliz es la que no tiene salud. Eso sí que es sí. una enfermedad, un drama familiar. Esa gente es la que no es feliz nunca. Por eso digo que al final, y eso nos damos cuenta, cuando tenemos una simple gripe que Sí, nos mete en la cama sí. 2 días, lo que más queremos es caminar, que estar bien. O sea, daríamos todo lo que quiere. Lo dices tú muchas veces también en muchas entrevistas cuando te preguntan por tu felicidad, ¿no? Y que Mm, tú eres feliz haciendo sí, lo que haces. claro. Y siempre me queda grabado que dices que levantarse por la mañana, ver que encaras un nuevo día, eso Mm, ya es felicidad para ti también. sentirte vivo ya, levantarte y respirar, ya, es que eso ya es un don. Lo que pasa es que no lo que No lo comentabas al valoramos. principio, ¿no? Que Mm, la respiración, esa frase es muy buena. Solo la valoramos solo nos damos cuenta que respiramos cuando nos falta. ujú. Pero el hecho de levantarte, poder ver, poder caminar, yo creo que todo el mundo debería de levantarse cada día y valorar eso, Dar ¿sabes? gracias. Pero claro, lo vemos como algo normal. Sin embargo, cuando te falta, es lo más importante. Por eso a veces banalizamos con las cosas, ¿no? Nos preocupamos por chorradas. Yo he aprendido a no preocuparme por chorradas, en el sentido de decir, bueno, pues me preocupo por esto, porque no puedo hacer este viaje, porque no puedo comprarme esto, y eso te genera preocupación, o te genera como tristeza, ¿no? Ujú. Ay, no puedo hacer eso, este viaje que lo tenía... Entonces, tú, yo digo, cuando te encuentres en esa situación, tú piensas, ¿qué pasaría si ahora pierdo una mano o pierdo un pie? ¿No? Que, tú preguntas a una persona que no puede caminar. Si tú le dices que puede caminar, todos los problemas que tenía desaparecen. Sí. Eso es lo más importante. Sería la persona más feliz del mundo. Tú, como ya lo tienes todo, no te preocupas, pero si a ti te quitaran una mano en ese momento de problemas que estás preocupándote por chorradas, si a ti te quitaran una mano en ese momento y te dijeran en 2 días, bueno, ¿quieres que te devolvamos la mano? Si eres la persona más feliz del mundo. Es que el otro te daría la risa, dirías tú, pero Dios mío, me estaba preocupando, eso es lo que tiene en mi mano, soy feliz. Soy feliz de nuevo, pero si ya lo eras con tu mano, ¿por qué no Ya, lo valorabas? ya, Pues eso es a lo que me refiero. correcto. Hablamos de felicidad y de empatía, además de cómo tú estás hablando, se ve que eres eso, que es, bueno, y aparte lo sabemos, que es una Mm, persona muy empática, que te relacionas muchísimo con tus pacientes antes, durante, después, las redes sociales, que mm, para ti son casi una mm, herramienta de trabajo, por lo menos de conexión mm, con ellos. Muchos casos llegan a ti a través mm. De redes sociales, sí. de redes sociales. ¿De dónde sacas el tiempo? Tengo mucho tiempo en aeropuertos, en aviones, Pero sabes en que casa, cuando llego, pues siempre tengo tiempo. Sí. eso, volvemos a eso, a ti te hace feliz, tú sabes que los acompañas, es Mm, acompañarlos más allá sí, es cuidar también eso. claro, a mí me encanta hablar con mis pacientes. Todos los días hablo con 10 al menos, cada día. Por WhatsApp me escriben, les respondo, ¿qué tal? Todo bien, me encanta. Me encanta ver cómo va, me encanta, y sobre todo creo que es fundamental que el médico esté ahí siempre. Correcto. Porque los médicos son muy respetuosos, los pacientes son muy respetuosos. La gente dice, yo no le quiero dar el teléfono. Yo creo que es fundamental. ¿Por qué no va a tener tu teléfono
una persona que le acabas de salvar la vida o una persona que has hecho lo más importante en su vida. O sea, esa Sí, persona, sí, sí. tú has actuado, lo más importante que le ha pasado en su vida ha sido tú. Si tú eres la persona más importante en ese momento para él, porque has tocado su salud, ¿por qué no vas a estar en contacto con él? ¿Por qué no va a tener el derecho de contactar contigo? Los pacientes son muy respetuosos, ¿no? Mm. No te van a molestar, nunca. Todos mis pacientes tienen mi teléfono, todos. Ninguno me ha molestado. Si veo como a veces te pueden escribir, pero bueno, si ves que no es una cosa, pues tampoco tienes Mm. ¿sabes?, que contestar a las cosas que no tienen sentido. Claro. Pero no suele pasar. Ujú. Si a lo mejor te pone una cosa y no le puedes contestar porque no, no pasa nada. Pero no te están ahí molestando. Invadiendo. No, 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 Ujú. nunca. Y se sienten arropados. De hecho, y pasamos a hablar de la Fundación Diego González de Rivas, que el primer caso que se operó aquí, además en el San Rafael donde Mm, estamos, empezó también así, el primer caso de la Fundación fue a través de un contacto a través de redes sociales, a través ujú. del Facebook, la primera paciente. Hilando con eso, vamos a hablar de la Fundación. Comentabas hace un ratillo también todo lo que has vivido en África. Quizás el hecho de eh, no tener las mismas posibilidades por donde naces es lo que a ti te hizo pensar en crear esta fundación. Bueno, básicamente lo que más me motivó fue la posibilidad de ayudar a otras personas de una forma organizada. Porque yo llevo haciéndolo muchos años, pero claro, yo tenía que buscarme los fondos, no sé qué, que no conseguía una estructura, ¿entiendes? Ujú. Entonces era muy difícil para mí. Quería ir a África a operar. ¿Quién me deja grapadoras? No tengo. Llamando a la empresa, oye, me das grapadoras y yo a cambio pues te hago una charla gratis. Al final tenía que andar pidiendo favores Ujú. para poder ir a operar a África. Entonces, claro, llevo muchos años haciéndolo con dificultades. Y entonces dije, ¿por qué no una forma, Carla, La que directora de la la fundación. directora de la fundación, me comentó un día, bueno, hablamos, porque ella contactó conmigo por el tema de su padre y tal, que, que por qué no crear una fundación, que le parecía una buena idea, que tenía que hacerle, tal, y me convenció. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues la hicimos, la fundación, y claro que con la fundación tenemos una estructura ya, porque tenemos donaciones, tenemos posibilidad de hacer los viajes ya con material, y ahí surge la idea de la unidad móvil. ¿Y si hacemos una unidad móvil? De hecho, fue rapidísimo porque se creó la fundación y en el primer año de vida de la Mm, fundación ya se consiguió crear esa unidad móvil pionera, sí, a nivel avanzada, mundial, sí. con las tecnologías más avanzadas. Como ya han pasado más de 3 años, ¿cómo Mm, recuerdas ese momento? El conseguir ese, porque era un sueño para ti claro, fue un también. sueño hecho realidad, porque imagínate, yo decía, si yo tengo una unidad móvil totalmente equipada, no tengo que sufrir, porque yo iba a los países, a África, iba a Mali, a Burkina Faso, iba a Uganda, y llegaba al hospital y no tenían esto, faltaba la cámara, faltaba una conexión, ya no podíamos operar, por una tuerca. Claro. El anestesista no tenía ni idea, no sabía poner el tubo. Una vez en Níger, me acuerdo, intubando, le rompieron la tráquea a la paciente, bueno, fue todo terrible. Entonces, claro, yo decía, pues si tenemos una unidad móvil con toda la tecnología, con mi anestesista, con mis enfermeras, etcétera, etcétera, yo voy a operar allí a los pacientes igual que si los operas aquí. Ujú. Porque, claro, voy a tener toda la tecnología. Sí, igual y no. O sea, igual para los pacientes mejoran, obviamente, pero sí que te has encontrado con circunstancias muy complejas, aun a pesar de la unidad móvil, porque los Pero países que se visitan. ya, pero bueno, pero lo que es la unidad móvil, el concepto de la unidad móvil es un hospital de aquí. Ujú, Tiene toda la tecnología. ujú, Entonces lo voy a operar con las mismas condiciones que si lo operase aquí en el San Rafael o ujú, en Madrid o donde sea. ujú. ¿Me entiendes? Ese era el concepto. Luego ya vinieron los problemas logísticos de traslado, de no sé qué, pues eso es otra película. Pero el concepto es buenísimo. De hecho, cuando operamos ahora en Sierra Leona, que funcionó toda la perfección, fue increíble. O sea, Mm. estábamos haciendo unas cirugías de altísima complejidad en una unidad móvil. Porque además también con este tipo o sea, llevas la cirugía mínimamente invasiva por primera vez en la historia Mm. a países, a determinados países, ya lo Sí, has a hecho, muchos a sí, muchos. claro, hemos llevado De muchísimos hecho, en África. los ministros de sanidad de los diferentes países te reciben siempre Claro, hombre, eso es que claro, les encanta. Para ellos es un, imagínate, un hito, son les das hitos. una unidad móvil allí toda equipada y va a venir un equipo experto a operarte pacientes, joder, ellos están encantados.
Claro, eso para ti también es un orgullo, ¿no? Claro, pues, Una esos sensación. pacientes no podrían ser operados en un hospital. ¿Cómo eliges los lugares a donde se lleva la unidad o dónde se opera con la fundación? Pues mira, vamos a ver, yo llevo mucho tiempo ya y entonces me contactan cirujanos de todo el mundo para ir a operar allí y tal. Yo voy eligiendo más o menos, según mi agenda, pues varios sitios al año para ir, ¿no? Y la unidad móvil, pues primero la pusimos en Ghana porque iba a ser el centro allí, operamos allí, hubo muchas dificultades. Luego la llevamos a Costa de Marfil, no funcionó muy bien. Y luego decidimos llevarla a Sierra Leona porque era donde realmente hacía falta. Ujú. Sierra Leona no teníamos, no había nada, o sea, no había ni cámaras ni nada. Y entonces de Sierra Leona, pues ahora vamos a Liberia, vamos a esperar en abril en Liberia, porque Liberia también hace falta Ujú. y está cerquita. Ujú. Entonces vamos a intentar buscar países cercanos en toda la zona del Sahel, por ahí, ¿no? Burkina, Mali, esas zonas, ¿no? Sierra Leona, porque es muy complicado moverla. De hecho, para llevarla desde Ghana a Sierra Leona estuvo 4 días. 4 días en época de lluvias, pasando por Burkina Faso, Mali, fue terrible. Ujú. Y llegó con desperfectos. Llegó con desperfectos, pero gracias a unos técnicos de Claro. Lugo, ahí Galicia por el mundo, ¿no? Porque además tú te llevas a Sí, no, parte del equipo han sido nuestra salvación, ¿no? El equipo de las de Mercedes Lugo. técnicos de Lugo, que son Ujú. unas máquinas. Hemos empezado a trabajar con ellos en Sierra Leona y vamos a seguir siempre con ellos. Repararon todo y bueno, pues súper agradecidos a la FP de las Mercedes de Lugo y a los técnicos que han venido y que van a seguir viniendo, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Que desde Galicia se pueda exportar al mundo también, ya no solo cirugía, sino también este tipo No, no, sin duda, vamos, una pasada. de- ¿Algún momento impactante o emotivo que recuerdes con cariño que hayas vivido con la fundación, con alguna operación de la fundación? Sí, muchos, Muchos. muchísimos. Pero bueno, yo resaltaría el caso bueno, el caso de la paciente de Perú, ¿no? De De Yajaira. Yajaira. Claro, esa chica vino, esa chica estaba perdida, no tenía ninguna opción de vivir. La habían operado mal. Es increíble yo que lo viví también en Mm, primera persona y todavía me mm, emociono al recordarlo porque acompañándolas a ella, a su mm. hermana que llegaron aquí, las veías que efectivamente ahí te das cuenta de la fragilidad Sí. Y llegó embarazada. embarazada Claro, es que ahora la ves 3 años después con la con la pequeñita. pequeña Es y curada, increíble, y curada. Es que eso es increíble, ¿eh? sí. Esa chica no tenía ninguna opción de vivir. Desahuciadas. Sí, no, no tenía ninguna opción. La habían operado 2 veces mal. Ujú. Con unas cirugías así, ¿te acuerdas? Las incisiones, Sí, sí. tremendas. Y luego le habían dado quimio y radioterapia para un tumor que no tenía ningún tipo de respuesta. Se lo habían... Terrible era aquello. Y la operamos con un Uniportal y se recuperó increíblemente bien y está curada. Porque es un tumor de bajo grado, maligno, pero claro, eso sigue creciendo. Eso te mata a cabo de un tiempo si no lo quitas. Esa es una vida salvada. Esa es dos en este caso. Dos, dos, Dos en una. 2 vidas salvadas. ¿Qué has aprendido, Diego, personalmente al ver de cerca estas realidades? Pues me he aprendido que la vida es muy frágil, que hoy estás bien y mañana estás mal. Ujú. Cualquiera nos puede tocar, a cualquiera. Nadie se libra de la enfermedad. Por tanto, hay que vivir cada día con intensidad, disfrutar cada minuto y valorar la salud. Porque he visto que, claro, yo he operado a muchas personas jóvenes con cáncer. Es increíble. Tú te crees inmortal cuando eres joven. Es- Yo ahora ya no me creo inmortal. Yo ya. ya tengo una edad que ya me doy cuenta que me pueden tocar. Pero cuando tienes 30 años te crees inmortal. Crees que, no, no, ¿qué me va a pasar? Y yo he operado gente con 30 años con cáncer. Por tanto, valorar más la salud y cuidar la salud. Eso que acabas de decir, Diego, te afecta a la hora que antes, o sea, cuando somos jóvenes sí que nos creemos Mm. inmortales, pero ahora ya ves que no, No, no me afecta, no me no te afecta porque afecta, yo no tengo miedo. no tienes miedo. No. Si hay algo que me caracteriza es que no tengo nada de miedo. Soy una persona muy, no sé si es bueno o malo, siempre, ni tengo miedo a la muerte, ni tengo miedo a... De hecho, voy a países muy peligrosos. Estuve en Somalia hace un mes, Hace, súper peligroso, y voy tranquilo, o sea, porque sé que voy a hacer algo bueno. Ahora voy a Afganistán el día 3 de febrero. O sea, no tengo miedo. ujú. Eso es, Entonces, yo creo que no me afecta para nada el pensar que ya voy cogiendo años y puedo tener una enfermedad. Pues si la tengo, pues tendré que afrontarla y es otra lucha, ¿no? ujú. Eso es valioso lo que estás diciendo, me parece muy interesante.
Y con todo lo que tienes que contar, has decidido también escribir libros. Ya vas por el segundo, has escrito Ujú. un primero, ahora el Curando el Bueno, el Mundo, primero lo escribió Elena Pita, Elena es Pita, como una sobre, biografía, perdona, sí, Imposible es sí. nada. Y luego este segundo lo he escrito con una amiga mía, Ujú. que escribe muy bien y me ha ayudado ella, ¿no? Porque yo le iba mandando todos los textos y ella lo iba. ¿Por qué decidiste escribir? Pues porque consideraba que tenía muchísimas historias ahí que tenía que contar. Mm. Y sabía que hay mucha gente que le iban a gustar, iban a ser enseñanzas de vida para mucha gente y sabía que tenía que contarlo. De hecho, el segundo libro, que está teniendo muchísimo éxito, no es un libro de medicina, es un libro sobre la vida, sobre historia, y creo que tenía que contarlo, ¿no? No podía quedármelo yo porque podía ayudar a la gente. De hecho, ha ayudado a mucha gente ese libro. De hecho, cuando un joven duda, por ejemplo, ¿qué te gustaría que encontrase en esas páginas? De... Pues mira, me gustaría que encontrase valor para seguir adelante, por ejemplo. Y, y darse cuenta que a veces por una casualidad surge una gran idea, por Ujú. algo que no te esperas se convierte en algo maravilloso, y que hay que luchar, y que no hay que dejar las ideas de lado, hay que trabajarlas, que con sacrificio y dedicación se consigue todo, nada es regalado en esta Mm. vida. O sea que al final eh, la gente que lucha consigue las cosas, y eso es un poco el lema del libro, ¿no? Ujú. El primer libro se llama Imposible es nada, pero era más una biografía sobre lo que había sucedido y todo. Pero el segundo libro es más profundo, es más historia, es más, pues mira, lo que le ha pasado a esta persona, lo Mm. bien que le ha ido, o lo que ha pasado, o ver la realidad de los países, cómo es cada país, para que la gente entienda un poco el mundo, ¿no? Que Sí, vivimos en un sitio privilegiado. ciertamente. Y te das cuenta, sobre todo tú, que viajas tanto y que conoces tantas realidades, tantas Claro, culturas y tantas... claro. Vamos, para ir cerrando, vamos a hablar de futuro. Después de todo lo que has vivido, que es muchísimo, ¿qué inquietud sigue empujándote? La inquietud yo creo que sigue siendo seguir mejorando, seguir cambiando el mundo, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede cambiar el mundo, cada persona puede cambiar su mundo en cada momento. Yo, al hecho de viajar me da la posibilidad de cambiar el mundo un poco más, porque lo puedo cambiar aquí, en otro país. Entonces, si yo ayudo a muchas personas, a muchos cirujanos, les enseño a operar con una técnica minimamente invasiva, los formo, van a ayudar a muchas personas. Entonces se va a cambiar ese mundo, ¿no? Porque van a sanar a más gente. Con lo cual, es crear esa red para que todo esté conectado, Ujú. ¿no? Y que la cirugía minimamente invasiva lleve a todos los lados. Yo creo que es algo bastante novedoso que no existía antes y que lo Ujú. hemos conseguido hacer. Enseñar donde nadie enseñaba antes. Y eso es lo que más orgulloso estoy, ¿no? Conseguir expandir eso. Y luego con la fundación seguiré haciendo misiones, que esto crezca más, que haya más unidades móviles, que haya más gente que se apunta a las misiones. Aún queda mucho por hacer. Y Queda luego seguir con la cirugía robótica y desarrollando robots, instrumental y proyectos, ¿no? Sobre el futuro. ¿Y qué papel quieres seguir haciendo en el futuro de la medicina? Seguir como estoy ahora, yo estoy muy bien. Tengo fuerza, tengo energía y tengo pasión, que es lo importante. El día que me falte la pasión, eso es lo que me preocupa, que me Ujú. desaparezca. De momento sigo con pasión y con fuerza y quiero seguir así. ¿Qué te falta por vivir fuera del quirófano? Pues a ver, ser padre, por ejemplo, o tener una familia, sí, quizá eso sería lo único que echaría un poquito de menos, ¿no? En mi vida. Ujú. El no poder tener una familia, porque tendría que renunciar no podría tener las dos cosas, ¿no? No puedes tener hijos y llevar la vida que llevo, porque sería un mal padre. Es decir, creo que es una cosa muy seria. No digo que no sea padre en un futuro no lejano. Me gustaría, la verdad. Bueno, y sobre Y todo si sale como tú. Sí. claro, bueno, de momento tengo mis sobrinos que son como mis hijos, los adoro. Pero bueno, es una cosa que sí, a veces lo pienso, ¿no? Es lo único que me pierdo, que no he podido. No hablo de casarme, que yo no creo en el No, matrimonio, ni quiero casar. No, eso no, creo que no, porque no funcionaría. Pero tener una persona, un hijo con alguien con el que te lleves bien, con el que tengas una afinidad, pues sí, eso es lo que me falta. quizás eso lo hablabas antes también, lo de los años, esto antes no lo ves, o sea, lo ves más lejos, pero ahora a Mm, medida que cumples mm, años, evidentemente, que se va acabando el sí, claro. ciclo, Ujú, mm. sí que lo ves ahí como ya más...
Sí, que si más no pasa, factible. no pasa nada. Si no sucede, no pasaría nada, ¿eh? Sí, Sería feliz igual, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero Pero creo que bueno, sería algo que me perdería. ujú. ¿Qué lugar ocupa el descanso, la familia y la vida cotidiana en alguien que está siempre en continuo movimiento? El descanso es fundamental. Yo descanso todos los días. La gente piensa que no, pero Es yo que da me la refiero a impresión de que que yo no. duermo. Yo soy una persona que no salgo, Ujú, o sea, a lo mejor no duermo todo lo que debería, a lo mejor a veces duermo 4, 5, 6 horas, ¿no? Pero bueno, con 6 horas estoy bien. Pero intento dormir lo más que puedo para estar lo más saludable, ¿eh? Porque el descanso es fundamental para reparar tu fatiga, ¿no? y tu cansancio. Entonces yo intento descansar siempre. ujú. Soy una persona que no me gusta salir, no me gusta la fiesta, me gusta hacer mucho deporte y comer bien y Ujú. cuidar la alimentación. Bueno, son elementos básicos para una buena salud, Fundamental. además. Si no, con la vida que que llevo, Claro. vamos, estaría mucho peor, ¿eh? Ujú. Estaría mal. Si no hiciera deporte, si no comiese bien, si no durmiese lo que debo, pues yo creo que sería, es que es muy intenso mi vida. Ujú. Me meto en cirugías terribles, en sitios donde estoy solo, es muy intenso. Lo, Viajo miles de o sea, kilómetros. lo sabes tú, evidentemente, porque lo vives en primera persona, pero lo sabemos los demás porque sí que eres muy activo en Mm, redes sociales, eres como el médico influencer mm, que además que sigue todo el mundo y cuentas todo lo que haces. claro. Entonces, a veces ves tus redes sociales y dices, Dios mío, Ujú. o sea, ¿cómo hace? ¿Cuándo descansa? Efectivamente. Pero bueno, es De noche evidente suelo descansar. que la logística tuya es buena. Pues ya para terminar, como en el resto de los anteriores episodios, vamos a hacer un cuestionario plus, pregunta Mm. corta, respuesta directa. Tu idea de un día perfecto. Operando. El rasgo que más valoras en un quirófano. La seriedad. Un hábito que no O sea, la negocias. seriedad, la profesionalidad, La ¿no? profesionalidad. Que todo el mundo esté centrado. Ujú. Un hábito que no negocias. Eh, la vagueza. No me gusta la gente que es vaga porque me pone los nervios. Es Mm. decir, me gusta la gente trabajadora, la gente constante. No me gusta cuando alguien es vago, porque no puedo trabajar con alguien que sea vago a mi alrededor, porque eso es todo lo contrario. Me gusta la gente que se compromete en el trabajo, ¿no? Ujú. Una música para viajar. Te diría Coldplay, Un lugar al que siempre vuelves. de A Coruña, Y al mar de A Coruña también. por supuesto. Una persona que te enseñó a perseverar. Mis padres, Una palabra para definir tu legado. pasión, Ujú. es la clave. Completa la frase. La vida merece la pena cuando. Cuando cuando la vives con intensidad. Ujú. Pues Diego, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido súper gratificante, muy interesante y de la que sacamos un montón de consejos y de mensajes. Y muchísimas gracias, como te dije al principio, por dejarnos un trocito de tu intensa agenda, de tu tiempo para estar con nosotros. Muchísimas Encantado. gracias.